Hola a todas, todos. Me tocó un reto muy difícil, que es hablar antes del café. Entonces prometo hacerlo lo mejor posible. Y nada, igual de una forma muy eh, rápida. Entonces, a ver cómo funciona. Ahí está. Y bueno, primero dos reconocimientos. Primero al equipo de Sur Global por impulsar estos espacios que nos inspiran y nos permiten compartir nuestros saberes, nuestros aprendizajes, desde lo más valioso que es el trabajo con nuestras comunidades, y que creo que es el primero de muchos eventos más que sucederán. Y el segundo también el reconocimiento al pueblo y a las comunidades del Perú que están resistiendo y que nos inspiran a seguir nuestras luchas y poder seguir tejiendo entre las ciudadanas y ciudadanos de toda Latinoamérica. Y bueno, voy a primero contar la historia de cómo inició este camino que es el de Accionario, que inició en el 2017 con el privilegio que tuve de poder acompañar la lucha de las trabajadoras del hogar. En México hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar, personas que se dedican a trabajos, a labores domésticas, que están atravesadas por múltiples interseccionalidades. Muchas vienen de comunidades indígenas, muchas viven alejadas de su lugar de trabajo, muchas tienen dos o tres empleadoras y empleadores. Para mí fue muy importante porque mi abuela fue trabajadora del hogar. Entonces, afortunadamente tengo el privilegio de que pude ser nieto de una trabajadora del hogar. Su hijo pudo entrar a estudiar a una escuela pública y hubo mucha movilidad en México en esa época. Entonces fue muy simbólico para mí después poder ayudar a este grupo de 2.4 millones de trabajadores del hogar a poder acceder a seguridad social. Es un grupo que históricamente había sido excluido, que históricamente se consideraba que tenían un trabajo especial, ¿no? Como si fueran emprendedoras, emprendedores. Y bueno, básicamente eh, logramos comenzar a articularlas, a hacer campañas en distintos espacios. Muchas veces cuando vemos estos grandes cambios de cómo se cambió un paradigma de acceso a derechos laborales, pues no vino de una lucha en donde fueran cientos de miles de personas. Fue un grupo de 20 personas que logramos hacer distintos espacios en donde tejíamos, eh, compartíamos nuestras historias, compartíamos los sueños y aspiraciones que tenían las trabajadoras del hogar. Empezamos a hacer distintas campañas de comunicación, empezamos a recolectar esas historias, empezamos a articular a trabajadoras del hogar en distintas comunidades de México, y todas esas voces las llevábamos después con tomadoras de decisión, con legisladoras, legisladores. Un poco para mí fue muy inspiradora, y este espacio es para hablar sobre creación de futuros. Entonces, para ver el futuro hay que ver siempre muchas veces hacia atrás, encontrar cuáles son los patrones que permiten estos cambios. Y permítanme decirles que el cambio sí es posible, ¿no? No tiene que venir muchas veces de grandes movilizaciones, sino de personas articuladas, que estén organizadas, que puedan impulsar soluciones y que tengan el espacio para poder llevar sus voces. Mucho de nuestro trabajo solamente es guiar estas conversaciones, es poder poner en el centro a las personas que son las que sufren estos problemas y juntarlas con las personas que son responsables, servidores públicos, de hacer estos cambios en crear nuevas leyes, por ejemplo. A continuación vamos a ver un video, espero que suene, porque fue muy bonito cuando... eh, a ver si funciona. A ver, creo que no está funcionando. Ahí está. ¿Me pueden ayudar a poner play? No sé si funciona. A ver ahí. No sé si se pueda. Bueno, si quieren se los puedo ir contando. Es un spot de que cuando logramos la reforma a la Ley Federal del Trabajo,
eh, las personas que eran parte del colectivo de trabajadoras del hogar son las que aparecen en el spot. Básicamente el video es todas las personas yendo hacia el centro de la Ciudad de México, limpiando el centro, y aparecen estos mensajes, ¿no? Como qué implica que las trabajadoras del hogar pudieran acceder a seguridad social, y el mensaje final dice fregamos, fregamos y lo logramos, ¿no? Que resume como muchos años de lucha de este grupo. Si quieren, a ver, pasen otra vez. Eh, entonces, ayer que estaban en el panel, dijeron esta frase que yo ya traía preparada, y me dio mucho gusto poder escuchar de otras compañeras esta misma idea, porque en el fondo creo que se nos ha alejado a nosotros como diseñadoras y diseñadores de esos espacios en donde estas herramientas de diseño nos sirven para crear futuros, no solamente para pensarlos, sino para ya realmente transformar las realidades y crear esos futuros. Y eso es muy político, ¿no? Político en el sentido de que creamos soluciones públicas que van a beneficiar a más personas. Históricamente, pues estas herramientas se han utilizado solamente para, o la mayoría de las veces nos han enseñado para crear productos o innovar en el sector privado, pero nos alejamos mucho de las conversaciones de lo público, y estas herramientas son muy poderosas para poder co-crear soluciones públicas. Entonces, después de este trabajo, ¿no? Estamos pensando en 2017, en 2018 se logra la ley federal modificar la ley federal de trabajo para incluir a las 2.4 millones de trabajadoras del hogar. Nos sentamos a sistematizar, a poder documentar qué fue lo que hicimos, ¿no? Son básicamente 4 etapas, ¿no? Entendimos una problemática, es básicamente, esto se puede traducir también como el doble diamante de diseño, ustedes lo conocen, pero quisimos profundizar un poco más para entender qué fue lo que hicimos bien, en qué momento logramos proponer soluciones que fueran efectivas, en qué momento logramos guiar la conversación, en qué momento nos equivocamos, y todo ese aprendizaje lo sistematizamos para después replicarlo, porque nos dimos cuenta que fue muy poderoso y que sí realmente podríamos impulsar soluciones codiseñadas con los propios colectivos que estaban siendo afectados. Desde una perspectiva de rediseñar sistemas públicos, no solamente soluciones que se basaran en un objeto o una campaña de comunicación, ¿no? Y creamos estos lienzos con los cuales nos permite llevar este mismo proceso con otros colectivos, otros grupos. Actualmente hemos acompañado a más de 150 grupos desde 2019, que empezamos ya formalmente la organización. Hablo en plural porque acá no está mi socia, que es Jimena Arrieta, que es con quien iniciamos todo este trabajo. Pero nada de lo que estamos haciendo, ninguno de estos procesos lo hacemos de forma individual, siempre lo hacemos de forma colectiva con otros grupos. No solamente en México, hemos trabajado también en Colombia, en Cuba, en Centroamérica, porque al final estamos viendo que nuestras democracias están en crisis y que necesitamos guiar al menos ciertos procesos para reducir pues, la incertidumbre que generan estos problemas sociales a los que nos enfrentamos. Acá no se alcanza a ver muy bien, pero uno de los primeros grupos que después de este proceso de trabajo con las trabajadoras del hogar, lo que acompañamos a un grupo de personas repartidoras y repartidores bueno, de delivery, principalmente de comida, ¿no? En México tenemos Rappi, Uber Eats, creo que aquí tienen pedidos ya. Y básicamente ellos se enfrentaban con esta misma problemática, ¿no? No tenían acceso a seguridad social, no lograban, hay una falta de responsabilidad de las plataformas, por ejemplo, cuando se atropellaban y tenían que llegar al hospital, pues tenían que cubrir esos costos muchas veces los repartidores, y hubo un momento en México en donde había bastantes personas que fallecían en las calles, y no pasaba nada, que era lo peor, ¿no? Entonces comenzamos a organizarlas, comenzamos a crear una identidad que era un repartidor menos. Hicimos una plataforma en donde podían
apenas ciertas ideas o ciertas propuestas que queríamos llevar hacia un trabajo legislativo, y eso nos permitió organizar a varios repartidores. Y bueno, básicamente hace unos meses, esto fue en mayo de este año, logramos también una reforma laboral que incluyó las voces que habíamos organizado de distintos repartidores para lograr seguridad social a más de 658,000 personas trabajadoras de plataformas digitales. También había un spot que querían presentarles, que este spot se terminó presentando en la conferencia mañanera con la presidenta, porque se dio este mensaje que iban a incluirse todas esas personas trabajadoras del hogar, y también replicamos como esta idea de poner a las personas en el centro, ¿no? Ya después, si quieren, les paso los videos, escríbanme. La verdad están bastante buenos porque justamente resumen las historias de lucha de las voces de las propias personas que se están organizando. Parte de este trabajo también nos llevó a Cuba, en un contexto en donde también existían leyes que estaban reduciendo la libertad de prensa. Pues sí, no puedo decirlo con orgullo, pero muchas veces nuestro trabajo nos lleva a contextos en donde los espacios son muy reducidos para incidir. Cuba es un gran ejemplo. El logro, o más bien lo que necesitamos para lograr impulsar estos procesos, pues es construir mucha confianza. Y es un doble reto construir confianza en contextos en donde no te conocen las personas, no tienes que hacerlo todo a distancia, pero nuestra metodología que se puede trabajar de forma virtual nos permitió impulsar y co-crear esta campaña con estos grupos en Cuba. Logramos esta meta histórica de poder articular un grupo que se llama Prensa Libre Cuba Libre, que logró sacar un par de posicionamientos sobre el Frente Común de Medios que estaban defendiendo la libertad de expresión en la isla. Y todo esto lo menciono porque se encadenó en una manifestación histórica que fue la del 11J en 2023, donde salieron distintos periodistas, activistas. El resultado muchas veces es otra pregunta, no siempre es lo más, no siempre resultan en cambios positivos. En este caso fue la ley 370 que reforzó todavía el tema de vigilancia en los medios, en el uso de redes sociales y en la diáspora que hoy vive la isla. Entonces, nos tocó pasar de diseñar una campaña a ayudar a que varias personas tuvieran que salir y ayudarles a salir también de la isla. Eso también implica que el diseño sea político. También hay que sernos responsables muchas veces de lo que sacamos públicamente, de las campañas que implementamos, y parte también de hacernos responsables es cuidar a las personas con las que estamos impulsando estas campañas. Por último, está un proceso que fue reciente también en México, que fue el tema que hubo una modificación, un cambio al sistema judicial, ¿no? Se hubo una reforma judicial y hubo todo un tema de cambiar o atentar contra los principios de cómo se piensa el Poder Judicial sin que existieran realmente consultas hacia la ciudadanía. Logramos igual hacer ciertas movilizaciones, organizar a los jueces, magistrados y impulsar un movimiento que reunió e hizo un paro del Poder Judicial. Muchas veces no logramos que estos cambios sean 100% efectivos, no logramos que se frenara la reforma, pero al menos sí que se escucharan a distintas voces que fueron parte del proceso de estas modificaciones. El diseño no solamente nos ayuda a crear objetos estéticos, sino también futuros más justos. Para ello hay que involucrarnos, hay que usar nuestra creatividad para impulsar el cambio que deseamos ver en el mundo. Y esto no significa solamente que repliquemos la metodología que nosotros hemos desarrollado. Hacemos también laboratorios de incidencia, no solamente en México, sino también en distintas partes del mundo,
Pero no queremos solamente que nos escuchen a nosotros o que repliquen nuestra metodología, sino que ustedes puedan crear las suyas y que puedan usar también su creatividad, herramientas de diseño para impulsar el cambio que quieren ver en el mundo. Nuestras democracias están en crisis y es momento de rediseñarlas, ¿no? Creo que parte de estas herramientas que estamos viendo en los talleres que hemos aprendido en estos días nos permiten ver de qué forma podemos no solamente comunicar, sino crear artefactos tal vez, crear campañas que nos permitan comunicar la visión del futuro que queremos. Y es nuestro rol como diseñadoras y diseñadores involucrarnos en co-crear, no solamente, y eso es algo que la verdad también rescato mucho de los procesos de diseño, y es que no proponemos muchas veces soluciones verticales, sino que nos permitimos siempre co-crear y poner en el centro a las personas que son las afectadas de los problemas que queremos cambiar. Creo que eso es lo más democrático que podemos seguir haciendo. Abrir estos espacios, escuchar a las personas que son parte de los problemas y que te deben de ser parte también de las soluciones que queremos impulsar en el mundo. Ya me estoy adelantando, spoiler alert. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el sitio web de Accionario tenemos toda la metodología, pueden descargar los lienzos, pueden ver a profundidad las etapas, ¿no? De cómo hemos sistematizado, cómo hemos acompañado a los distintos colectivos. Me gusta no solamente presentar el tema de logramos la reforma laboral para las trabajadoras del hogar o para los repartidores, sino cuál fue el proceso que nos llevó a ello. Implica poner en el centro no solamente las voces de las personas que son las víctimas o que sufren una problemática, sino también de especialistas y de los legisladores, que son las personas que pueden impulsar estos cambios. También ahí tienen mi número de WhatsApp, aquí lo pueden escanear y aquí les puedo mandar los videos que no se pudieron ver. Yo creo que fue un plan con maña para poder ir rápido al café. Entonces ahora sí, se viene el cafecito. Me toca, intenté hacerlo lo más breve posible para poder ir rápido a esto y poder conversar también en el café. Muchas gracias y nos seguimos viendo por acá.